Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y en este día, por supuesto, saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les damos la bienvenida a nuestro servicio, a nuestro primer servicio dominical. Y el día de hoy vamos a continuar y terminar hoy día la sección de este capítulo 5 de Mateo que se denomina las bienaventuranzas. Esta bienaventuranza que vamos a revisar el día de hoy, que es la última, está dividida en dos partes. Una parte la haremos el día de hoy, la cual es el versículo 11, y la otra finalizaremos el versículo 12. Pero es una misma bienaventuranza. Y tiene que ver y tiene relación con aquellos que por causa de la justicia de Dios, dice la Escritura, llegan a ser perseguidos. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 5, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, esta mañana venimos delante de ti, sabiendo, Señor, nuestra pobreza espiritual y deseando, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, tu palabra, tu justicia, a fin de ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por la libertad que aún tenemos, Señor, de poder predicar, enseñar y tener tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día, como digo, se finaliza esta primera sección de lo que es el Sermón del Monte. Este sermón, como lo hemos dicho a lo largo de todos los estudios, el Señor Jesucristo predicó y se registra como el primer sermón público, por así decir, que nuestro Señor Jesucristo dio a una multitud indeterminada en una zona al aire libre, sobre una meseta. Entonces, hay muchos factores que nosotros desconocemos, pero lo que sí sabemos es que aquí Jesús hace una radiografía potente de lo que es el carácter de un verdadero hijo e hija de Dios. Ciertamente, cuando nosotros analizamos todo esto y cada uno de las bienaventuranzas, no tengo dudas de que cualquiera de nosotros que las lee no se ve plenamente reflejada en ellas. No se ve plenamente reflejada en ellas. Y la idea, ¿no es cierto?, no es que nosotros pensemos que esto se trata de algún tipo de santo como el sistema romano que idealiza a aquellas personas que de alguna manera tuvieron una cierta vida, diríamos nosotros, piadosa, y que después la inmortaliza, entre comillas, en algún tipo de estatua de yeso o de lo que sea, ¿no es cierto? Y mantiene siempre una posición por siglos. No es así. Aquí hay una descripción de santos verdaderos, santos de carne y hueso, santos que estamos luchando con nuestra pecaminosidad. Por cierto, que no estamos al 100% en ninguno de estos aspectos que se nombran aquí, pero ciertamente debiera ser el anhelo de todos nosotros cada día impulsarnos más hacia adelante, aun cuando algunas veces, ¿no es cierto?, caemos
y nos volvemos a levantar. Es una lucha, es un estándar, es algo que Dios ve en nosotros y es algo que no se puede transmitir, solamente se puede enseñar y se tiene que vivir. Esta es la diferencia entre aquellos que son cristianos solamente de boca y aquellos cristianos que verdaderamente quieren agradar a nuestro Dios, quieren agradar al Señor Jesucristo, quieren con gratitud eterna vivir una vida que le honre, aun cuando eso pueda tener costos quizás para nosotros difíciles de pagar. Pero ciertamente no existe un cristiano verdadero que no quiera honrar a su Padre, a su Salvador, al Espíritu Santo que mora en nosotros, excluyendo el Sermón del Monte y esta primera parte que se llama las bienaventuranzas. Increíblemente, esta descripción, si nosotros desconociésemos los versículos 10 al 12, podríamos pensar que cualquier persona con tales características podría ser aceptado, hasta aplaudido en el mundo por cada una de las características que está diciendo. Sin embargo, como un contrasentido, aquellos que son pacificadores, aquellos que realmente buscan el reino de Dios, aquellos que realmente están limpiando día a día su corazón, dice que van a ser perseguidos. Dice que van a ser perseguidos. Y por supuesto que la persecución es el contrasentido de un mundo pecaminoso que aquellas personas a las cuales Dios bendice, ellos maldicen. Si cualquiera de estos elementos llegasen hasta ahí y no hablasen de un carácter cristiano, ni nombrasen a Cristo, ni nombrasen a Dios, el mundo sí lo aplaudiría. Porque el mundo ciertamente lo que busca es reconocimiento, orgullo, diferenciación desde el punto de vista de los buenos y los malos. En cambio, en el reino de nuestro Dios partimos reconociendo que somos malos y que Dios comienza a hacer una transformación en nosotros y que nunca por nuestros méritos llegamos a alcanzar algo, sino que es la obra de Dios en nosotros. Y cuando le quitamos el mérito al ser humano, el ser humano se vuelve contra lo que sea. En este caso, contra personas, entre comillas, inofensivas. La persecución ha sido un ingrediente a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y no solamente el cristianismo, sino que de el tiempo pre-cristianismo, podríamos decir nosotros lo que llamamos el Antiguo Testamento, que no es otra cosa que el Nuevo Testamento codificado, se despliega en una decodificación en el Nuevo Testamento, pero aquellos santos que fueron perseguidos en el Antiguo Testamento fueron perseguidos por las mismas razones que son aquellos del Nuevo Testamento. Y es por la justicia de Dios. Eso es lo que dice. Bienaventurados, versículo 11, sois. Qué dichosos sois cuando por mi causa, fíjense, dice en el versículo 11, el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa, mi causa, por causa. Ser perseguido por Cristo, por la causa de Cristo, es ser perseguido por Cristo. Finalmente lo que el mundo odia es a Cristo. Y si nosotros somos hijos de Dios, representantes de Cristo y queremos vivir la vida como Él, seremos odiados. El mundo quiere tomar los valores de Cristo, moldearlos a su realidad y dejar fuera a Cristo, por supuesto. Hay mucha gente que quiere llegar al cielo, pero no quiere que Dios esté ahí. Entonces, de eso se trata esto. Bienaventurados, versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, y agrega, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza cierra con la misma promesa de la primera bienaventuranza. Si usted se da cuenta en el versículo 3, la primera de ellas, aquella que parte con este reconocimiento de nuestra incapacidad espiritual, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas están encerradas entre la promesa del cielo al inicio y la promesa del cielo al final. Todos los que buscamos vivir, todo lo que está entre una y otra en ese marco, ciertamente somos herederos del reino de los cielos. Somos herederos del reino de los cielos, aún con nuestras imperfecciones. Pero ¿por qué es que somos perseguidos? ¿Por qué es que efectivamente
la persecución es, como lo dije anteriormente, ha sido, es y será el ingrediente infaltable en la vida cristiana, es por causa de Cristo. Es por causa de Cristo. El mundo odia a Cristo. Por eso es que la iglesia se confunde, sobre todo en tiempos como los que vivimos nosotros, en que aparentemente gozamos de paz y de una especie de tregua con el mundo, y como que el mundo se ha olvidado de Cristo. Y la verdad, hermanos, que seguramente, por un lado, existe un mundo que está guardando, por así decir, su verdadero colmillo, y por otro lado, existe una iglesia que hemos bajado tanto el estándar de Dios que terminamos pareciéndonos al mundo, buscando y deseando lo del mundo, luchando por lo mismo del mundo, teniendo los mismos temores que el mundo tiene, teniendo los mismos anhelos que el mundo tiene. Y entonces con eso bajamos el estándar al punto que nos parecemos al mundo. Hay una historia por supuesto, puede ser verdad y a lo mejor a alguien le cae el sombrero, pero un hombre estaba muy preocupado porque encontró un trabajo en un lugar donde sabía que toda la gente tenía una conducta sumamente impía, y entonces él asistía a una iglesia, no digamos que era cristiano, pero por lo menos asistía a una iglesia, tenía nociones del cristianismo, y este hombre vuelve de su primer día de trabajo y su esposa le pregunta: ¿cómo le fue? ¿Cómo te fue? Y el hombre dice: mira, estuve súper bien, ni cuenta se dieron que soy cristiano. Puede que alguno de nosotros nos identifique eso. No estoy diciendo que necesitamos andar con un letrero ni con una polera, diga Jesús, yo soy de Cristo. No estoy en contra de las poleras, por favor. Cada vez que yo digo una cosa, después se me viene encima la gente. Pero lo que estoy diciendo es que no necesitamos una identificación propiamente tal, porque hay un carácter que se debiera reflejar en algún momento y rápidamente, sobre todo cuando estamos en ambientes impíos como en los que trabajamos. Pero estamos ahí no para escaparnos de ahí, sino para influir, llevar la luz que el mundo odia y aborrece, porque esa luz iluminará y atraerá a las ovejas de Dios. Pero en el mundo hoy día, o el cristianismo hoy día, está tan diluido, tan poco distinguible del mundo, que en verdad sucede esto. En verdad sucede esto. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que cuando nosotros somos nacidos de nuevo por la gracia de Dios, hay un precio que pagar. No el precio para ser salvos, sino que el precio por ser salvos. No pagamos para ser salvos, pagamos por ser salvos. Porque el mundo odia a aquellos que somos de Dios, porque odia al Dios de quien somos. Lucas capítulo 14. Versículo 25 al 28. Aquí no hay un contrasentido. Y la palabra que aparece aquí, aborrecer, que a muchos escandaliza, es una palabra que, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 28, es una palabra que tiene muchos significados, entre ellos rechazo completo. Fíjense el estándar que nuestro Señor Jesucristo nos da. Grandes multitudes iban con Él. Grandes multitudes iban con Él. La gente sabía que este hombre hacía milagros. La gente sabía que podía obtener algo de este hombre. La gente sabía que este hombre podía aliviar alguna enfermedad, alguna necesidad. Y el Señor se vuelve a ellos y les dice: si alguno viene a mí, fíjense, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, si yo no soy lo primero en tu vida, eso es lo que está diciendo. El Señor dice: honra a padre y madre, aunque tu padre y tu madre no sean todo lo que tú quisiste, aunque te traumaron o cualquier cosa. Esto no está yendo contra los principios de Dios.
Esto está diciendo, si yo no soy realmente lo primero en tu vida, si yo no soy el que gobierna tu vida, si yo no soy tu Señor, no eres digno de mí. Jesús no es para ser segundo, tercero o para ser parte de las cosas importantes que hacemos, como muchos lo tenemos el día de hoy, como algo importante, quizás hasta algo muy importante, pero no el Señor de nuestras vidas. Si no, no viviríamos como muchos de nosotros llegamos a vivir. Entonces el Señor, fíjense esto, la multitud lo seguía y Jesús se da vuelta, y si tuviéramos un predicador de los de ahora, síganme, porque yo he venido para satisfacer todas sus necesidades, para sanar a todos los enfermos, para hacer millonario a todos los pobres. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Así es como se ha bajado el estándar del Evangelio. Se da vuelta Jesús y dice: el que no aborrece todo esto, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué piensan ustedes que la gente hizo en ese momento? Sigue el Señor Jesucristo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Has calculado el precio que te toca pagar por ser cristiano? Todos, hermanos, pagamos un precio, todos. Y lo seguiremos pagando en la medida que Dios así lo permita. No significa que en todas las épocas de nuestra vida tendremos toda la persecución, ni seremos, ¿no es cierto?, golpeados, no. Pero persecución tendremos. Persecución tendremos. Persecución en el área familiar, persecución en el área social, persecución en el área laboral, porque la gente odia a Cristo. Entonces, tenemos persecución. El mismo Señor Jesucristo dijo: no he venido a traer paz, no esa paz como el mundo la da, he venido a traer conflicto. Los enemigos se van a levantar de tu propia familia. ¿Quién de nosotros no ha sufrido, sufrió o sufrirá por causa de ser cristiano? ¿Cómo es que su familia puede haberlo aislado? ¿Cómo es que su círculo de amigos lo aisló? ¿Cómo es que hoy día se encuentra solo? Bueno, para eso es la iglesia. Somos una familia. Nadie más que un hijo de Dios puede entender a otro hijo de Dios. Pero los hijos de Dios a veces preferimos tener gente del mundo muerta espiritualmente, que sea nuestros referentes, nuestros amigos, con quienes nos divertimos, a quienes les confesamos nuestros problemas. Y no digo que tengas que ser amigo de todos los hijos de Dios, porque eso es imposible. La canción del gran Roberto Carlos es mentira. Nadie puede tener 1 millón de amigos. Con suerte tendrá los de una mano, pero no es así. No es así. Entonces, hermanos, no quiero con esto abrir un espacio donde pensemos que es necesario ser perseguido para ser hijo de Dios. No, eso va a venir solo. Tu familia te va a perseguir, tu familia se va a burlar de ti, tu familia te va a aislar, tus, entre comillas, ex amigos. ¿Por qué? Porque ya no vas a seguir el juego que ellos tenían y vas a empezar a sufrir eso. Porque no se puede amar a 2 señores, porque eso se llama adulterio. Y el peor de todos es el adulterio espiritual. Nadie me invita, pasé la Navidad solo. Sacúdanse. ¿Se dan cuenta de esa cuestión? No, nadie me llamó. Antes me llegaban tantas tarjetas. Bueno, ahora ya no llegan tarjetas. Porque queremos salvar el planeta, no se imprime nada de papel. Entonces, nada de eso. Y perdónenme que sea así, pero el 80% de los que estamos acá ya tenemos varios años en el Evangelio. Varios años en el Evangelio. Entonces no nos vengamos a hacer aquí de que porque dijo eso, que no debe haber sido así. No sé quién me verá del otro lado de la pantalla. Pero el punto es que los cristianos tenemos que
dejar de jugar a ser cristianos. Estamos en una batalla. La lucha más grande es con nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída que quiere ser como el mundo. Que quiere ser como el mundo. Entonces, solamente como algo de historia. Ustedes saben que me gusta mucho la historia. Pero hubieron 2 emperadores durante la iglesia primitiva o la iglesia apostólica que se caracterizaron por su crueldad con los cristianos. Uno de ellos fue Nerón y el otro fue Adriano. Estos emperadores, fíjense que cazaban, porque esa es la palabra, cazaban cristianos y sabemos nosotros que prendían sus jardines con cristianos, los juntaban en brea y los prendían familias enteras para iluminar sus jardines. A muchos de ellos le echaban plomo hirviendo en sus ojos. Les cortaban cada dedo de su mano. A veces toda una noche cortando los dedos, manos, todo eso. Eso es lo que hacían estos emperadores. Claro está, ¿no es cierto?, saber que el famoso mártir cristiano que fue discípulo de Juan el apóstol, murió cocinado en una especie de toro gigante que existía, que lo llenaban de aceite hirviendo y lo metían adentro. Con esto no estoy diciendo que menospreciemos nuestra persecución, simplemente cómo ha sido a lo largo de la historia. Entonces, la idea era que ellos, por supuesto, negaran al Señor Jesucristo. Después nos saltamos a una de las tantas matanzas que el catolicismo romano hizo con hermanos y hermanas nuestras, y es la famosa matanza de San Bartolomé en Francia, en París. El 23 de agosto de 1572, 30.000 cristianos, llamados protestantes por ellos, fueron asesinados en la famosa noche de San Bartolomé, y durante todo ese mes se siguió persiguiendo por otros lados de Francia a los cristianos. El Papa Gregorio XIII, fíjense que para conmemorar tan magna noche acuñó una moneda y organizó un Te Deum. Y hoy día no solamente siguen organizando el Te Deum, sino que los evangélicos también tienen su Te Deum. Y digo tienen porque yo no soy evangélico, soy cristiano. Hay muchos evangélicos que son cristianos, pero no todos los evangélicos son cristianos. Fíjense al nivel que ha llegado esta cosa. Por querer ser como ellos. Por querer ser como ellos. Te Deum, entre comillas, es un himno. A ti Dios significa. Es un himno escrito por Ambrosio, 2 verdaderos padres de la iglesia, y Agustín, que lo asocia mucho con el catolicismo romano, pero no tiene nada que ver con el catolicismo romano, o muy poco que ver. Y ellos lo escribieron y es un himno precioso. Pero obviamente el catolicismo romano absorbió todo esto y lo transformó en una tradición propia. Una tradición propia. Entonces, por no querer ser menos, nosotros también tenemos nuestro Te Deum y ya suficientes bochornos tenemos para pensar lo equivocado que es querer ser como el mundo. También, otra cosa importante, el emperador Decio, no es nuestro querido Decio, durante el 250 después de Cristo, solo es un alcance de nombre, igual que Adriano, no es la Adrianita, instituyó el culto al emperador. Fíjense lo que ocurría. El culto al emperador. Ustedes saben que el Imperio Romano era gigantesco, y lo que hicieron fue, ¿cómo podemos hacer que esta Macedonia de pueblos estén unificados? Por medio de una religión. ¿Y quién puede ser el único Dios que los pueda unificar a todos? El emperador. Entonces se instituyó así en cada parte del imperio la obligación de una vez al año adorar al emperador. Se debía hacer una ofrenda pública, que pudiera ser incienso, un animal, lo que se te ocurriera, pero tenía que ser elevada al emperador.
Y la persona tenía que decir públicamente: César es el Señor, que es la palabra Kyrios o Curios, que significa el dueño, el Dios. Los cristianos no lo hicieron y mataron a muchos, a muchos. Cuando se hacía esa adoración, recibían un certificado que les valía por un año, que se llamaba libelo, y ese era el certificado que ellos mostraban cuando eran, ¿no es cierto?, detenidos por los soldados romanos en cualquier parte del imperio. Si no lo tenían, lo obligaban a ir al templo más cercano y hacerlo, y si se negaba, o eran asesinados, o eran encarcelados, o eran torturados, pero obviamente no era gratis. Eso desapareció después con Constantino. Pero el tema es que toda esta persecución hoy día mismo, en Corea del Norte, todavía en muchos lugares de China, se persigue en los países musulmanes, se persigue a muerte a los cristianos. Hay un odio hacia el cristianismo. Nosotros en nuestra cultura occidental no lo vemos tan de cerca porque obviamente nosotros vemos que esta cultura es una cultura que se acomoda a todo, pero cuando comienzan a ser removidos por causa de la iglesia cristiana verdadera, los valores o las posturas que están adquiriendo, entonces comienza a haber una persecución también. Una persecución también. Nosotros, con toda seguridad, tenemos persecución a nivel familiar. Algunos todavía. Tendrán persecución a nivel laboral. Algunos tendrán serios problemas con el trabajo que están realizando quizás. Las crónicas cristianas dicen, entre otras cosas, que muchos que se convirtieron en la zona del Asia Menor, lo que es hoy día Turquía, trabajaban como empresarios de la piedra y que creen, lo que más construía y lo que más les dejaba plata eran los templos paganos. Dejaron de hacerlo. Hubieron cientos de sastres que diseñaban las vestiduras de los sacerdotes paganos y dejaron de hacerlo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que hacer algo así? No, el Señor sabe, yo tengo las cosas claras. No es solo lo que tengo claro, no, sino que lo que hago. ¿Qué es lo que realmente representa eso? ¿Qué es lo que realmente representa eso? No, si voy nomás al bautismo, voy a ser padrino, si total, yo sé, yo tengo las cosas claras. ¿Sí? Ese es el testimonio que quiere dar. Ese es el acomodarse con el mundo. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. No estoy juzgando a nadie, solamente estoy diciendo que aún en nuestro tiempo puede suceder eso. Puede suceder eso. Entonces, tener cuidado con esto, hermanos, porque persecución seguro que hay. Si no la hay de algún tipo, es porque quizás nos hemos acomodado tanto a nuestra condición mundana que nos parecemos tanto a ellos, somos como ellos. Y no se trata de ser raro, extraño, ni tampoco una persona que ande buscando cosas, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces nosotros, sí, pero es que si yo no, pero es que si yo, no sé. Cada uno tiene que buscar al Señor. Esta es una enseñanza. Hay ejemplos de vida. Hay extremos donde no es que perdieran un trabajo que a lo mejor uno puede volver a encontrar en otro lugar y si confío en el Señor algo tendrá para mí, como se dice, pero seguiré en esto porque es lo único que conozco, aunque yo sé que esto es, como ha pasado a escala menor, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, iglesias donde han sido pastores encarcelados por causa de no querer casar matrimonios del mismo sexo y cosas como nosotros conocemos, que son situaciones, podríamos decir, menores, pero persecución al fin y al cabo. Persecución al fin y al cabo. Entonces, nosotros en nuestra predicación del Evangelio, ¿qué es lo que le decimos a la gente? ¿Realmente les enseñamos que hay un costo? ¿O es tanta nuestra desesperación para que digan ya lo recibo? Que somos capaces de prometerle todo
Por supuesto que hay promesas maravillosas, pero ninguna de ellas está acá, están todas allá. Aquí estamos de paso y Dios es tan bondadoso que además nos hace que este paso sea hasta agradable en un sentido. Pero eso no significa que nosotros nos tenemos que arraigar tanto al mundo que lleguemos a amar el mundo y olvidarnos quiénes somos. Entonces, la persecución es un ingrediente que siempre ha estado y estará en contra del verdadero hijo e hija de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 1 al 5. Todavía hay mucho pueblo de Dios inmaduro que cree que Dios existe para ellos y no nosotros para Él. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Había comenzado una persecución, había comenzado, ¿no es cierto?, una cacería de los cristianos en Asia. Versículo 3, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Nadie se inquiete, nadie se altere. Si por causa de ser cristianos nos van a perseguir, dice Pablo, no se inquieten, no se alteren, las cosas no están mal, es así como es. ¿Quisiéramos que fuera así? Claro que no, pero es así. Es así. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjense la preocupación de Pablo. No se quería enterar de qué lo estaban persiguiendo, sino que lo que quería saber era cómo estaba la fe de ellos en medio de la persecución. ¿Nosotros en qué enfocamos? En la situación que estamos pasando y no en la fe que se está gestando a partir de eso. ¿Y en qué exhortamos entonces? ¿O debiéramos exhortar? En mantener la fe, aun cuando, y mantener la fe, hermanos míos, no estoy diciendo que Dios nos sane o sane, Dios es todopoderoso y Él tiene todo el poder, y esto no tiene que ver con que Dios pueda o no hacerlo, esto es cuál es el propósito de Dios con cada cosa que nos pasa, porque hay propósito en sanar un cristiano, una persona, y el propósito en no sanar. Nosotros creemos que solamente hay propósito en sanar. A veces nos vamos a sanar y a veces vamos a morir de la enfermedad. Pero el tema es, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el foco acá? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque en un abrir y cerrar de ojos, cuando te mueras, ¿sabes dónde vas a despertar? En la presencia del Señor. Y eso no es un consuelo barato, sino que es una realidad total, cósmica, espiritual. La gente que moría por causa de Cristo sabía que en poco momento estaría él y su familia en la presencia del Señor. Yo me preguntaba, ¿estoy realmente convencido de eso? ¿Estoy realmente convencido de eso? ¿He cultivado eso al punto de que sea un pilar de la fe en mí? ¿Será eso lo que prime cuando permita al Señor que nos peguen una apretada? Esas son las preguntas que nos hacemos, hermano. Porque aquí dice, ¿cómo está vuestra fe? Muchos dicen que la fe es, no, que Él te va a sanar, Él te va a sanar, Él te va a sanar. ¿Y si no sana? ¿Y si tiene propósito en tu muerte o en mi muerte? ¿Y si tiene propósito en que nunca nos sanemos? ¿Cómo también tiene propósito en que nos sanemos una y otra vez? No nos aferremos tanto a esta vida, hermanos. Porque si no nos aferramos tanto a esta vida, ¿sabes qué? La vamos a disfrutar más. La vamos a disfrutar más. Entonces, dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, Él les dijo a estos hermanos en Tesalónica,
Las persecuciones van a venir dificultades. Pero ya en verdad yo estaba tan nervioso, dice Pablo, que no soporté más y mandé a este hermano, ¿para qué? Para que los afirmara en su fe. No para que le solucionara los problemas, para que afirmara su fe. También en 2 de Timoteo capítulo 3. Todos nosotros sabemos que este capítulo habla de cómo será la gente en los postreros tiempos. Me concentro en el versículo 2 primero. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, muchos de ellos en la iglesia, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí viene lo terrible. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo estaba escribiendo esto desde una prisión. Por causa del Evangelio estaba ahí. Los que tienen apariencia de piedad nunca pisarán una cárcel, nunca serán perseguidos, serán exaltados, nunca serán rechazados, nunca jamás tendrán problemas porque le dirán sí a todos. Y lo único que dirán no importa, si eres sincero, Dios ve tu corazón. ¿Quiere escapar de la persecución? ¿Le gustaría escapar de la persecución? Le digo cómo. Cuando hago evangelismo, nunca les diga a la gente que tengan que arrepentirse. Nunca les digan que van camino al infierno. Nunca les diga que nada de lo que hacen, aunque el mundo los considere la gente más moral, son trapos de inmundicia ante de Dios. Nunca les diga que el único no es Jesús. Nunca les diga que todas las religiones, no importa cuál sea, son obra de Satanás. Nunca les diga eso y yo le aseguro que nadie los va a perseguir. Nadie los va a perseguir. Nadie se va a molestar con ustedes. Nadie en absoluto. Clame desesperadamente por esas almas. Ruéguele como el apóstol Pablo, reconcíliate con Dios porque eres un enemigo de Dios. Te lo ruego. Si usted hace eso, lo van a perseguir. Si le dice a la gente, ven a Cristo, Dios te ama, dale una oportunidad al Señor. Él va a solucionar tus problemas. Entrégale tu vida al Señor y todos tus problemas se van a solucionar. Él murió por ti para darte vida eterna. Sí, pero ¿y la primera parte? ¿La primera parte cuál es? Todo eso viene del conocimiento ya como hijos de Dios. Pero el Evangelio, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Lo primero que dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú puedes pensar, no, pero así a lo mejor no tan agresivo como lo estoy diciendo, y se empiezan a quedar con la forma, y olvídense de la forma porque soy un pecador, pero no pierdan el fondo. Yo no sé cómo tú le dirás, te quiero decir una cosa, mi querido amigo. ¿Tú te has dado cuenta que si te mueres te vas a ir al infierno? Inicia una conversación así, a ver qué pasa. Mucha gente trae situaciones de personas inconversas para orar por ellos, y está bien, pero yo siempre les pregunto, ¿ya les contaste la historia del Señor? ¿Ya les hablaste de la salvación? ¿Ya les hablaste de la condición que tienen? ¿O le prometiste que aquí vamos a orar para que te sanes? ¿Te das cuenta? Porque quizás si le cuentas la historia, ni oración te va a pedir. Entonces, hermano, de eso se trata esto, lo que nos está enseñando aquí el Señor. Fíjense, pobre espiritual que ama la justicia, que llora por su pecado, eso el mundo lo odia. Eso el mundo lo odia. Y nosotros, humanamente, claro que no queremos ser odiados por el mundo, pero va a pasar.
Va a pasar. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que el Señor nos va a fortalecer, nos va a preparar. El mismo Señor que fortaleció a Pablo, a todos nuestros hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el mismo, hermano. Y te aseguro que si tú y yo estamos verdaderamente entregados a buscar esto que está aquí en el Sermón del Monte, aunque pensemos que no somos capaces, cuando llegue el momento, te aseguro que lo seremos. Hay hermanos que han pasado momentos sumamente difíciles y ni siquiera saben cómo están parados. Pero el Señor los ha fortalecido, el Señor los ha mantenido. ¿Y cuál es la clave de esto? El que permanece unido a mí lleva fruto. Eso es, el que permanece unido a mí. El Señor nunca nos hace intrépidos. Siempre tenemos temor. Y por eso es que cuando viene ese temor de fallar, más nos aferramos al Señor. Porque nuestra tendencia va a ser a fallar, a fallar. No seas como el hombre de la ilustración del inicio, que pases tan desapercibido entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, que finalmente ni cuenta se den que eres cristiano. Pero que no te reconozcan cristianos porque eres un acusador, un enjuiciador, o alguien que se siente mejor que los otros, o un tipo extraño que no se contamina con los demás. No, alguien que está ahí y que va a vivir como un hijo de Dios, y aunque sea rechazado, seguirá orando por la conversión de esas almas. Porque en algún momento, ¿sabes qué? De aquellos mismos que están hoy día en contra de eso, te aseguro que hay una oveja de Dios ahí. Pero si tú les haces promesas falsas, si tú le quieres vender el evangelio, no sabes quién se va a acercar en verdad. Por eso hay tanto trigo y cizaña en las iglesias. Porque han escuchado un evangelio incompleto. Porque han escuchado un evangelio que han querido escuchar. Dice también el Señor en Juan capítulo 15. Versículo 18 al 21. El Señor Jesús está hablando. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tiene que ser completa. Si el Señor llamó al arrepentimiento, si el Señor nos llamó a reconciliar al mundo con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ese evangelio parte por reconocer esa condición, porque alguien me exponga que estoy perdido. Alguien tiene que decirle a esa persona que está perdido. Tiene que orar para que Dios le dé las palabras, pero no tiene que dejar de hacerlo. No tiene que dejar de hacerlo. El Señor dice claramente, versículo 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre. ¿Ves que finalmente lo odian a Él? Si nosotros estamos viviendo como Él, si estamos buscando ser como Él, el mundo también nos va a odiar. Pero si tú no eres como Él y rechazas ser como Él, entonces el mundo te va a amar. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Primera de Pedro. Capítulo 4. Todo este capítulo habla sobre la persecución. Vamos a tomar un par de versículos. Primera de Pedro, capítulo 4.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué? Porque está negando el pecado a la carne. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuánto nos queda? ¿Quién sabe? Pero lo que tenemos que pensar es que el tiempo que resta no lo vivamos en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de ustedes es glorificado. Esto es muy importante. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Ninguno de nosotros padezca persecución por eso. Oh, Señor, me está probando. Y a veces usamos prueba cuando hemos metido los pies, la cintura, el cuello, voluntariamente en el barro. No, ahí estamos viviendo consecuencias de pecado. Y Dios sí, también, si nos arrepentimos, nos va a dar fortaleza. Pero si somos perseguidos por ser ladrones, si somos perseguidos por ser homicidas, por ser malhechores, por hacer las cosas mal, por ser un mal trabajador, por ser flojo, por hacer mal las cosas, por no terminar las cosas, no diga que estoy siendo perseguido por el Señor. No diga que tenga sentido común, tenga tantas cosas al respecto. Hay una historia también que dice que algunos cristianos se sentían perseguidos porque tenían un culto, ¿no es cierto?, en un lugar pequeño, en una población pequeña, y tenían parlantes gigantes y estaban a veces hasta las 2 de la mañana tocando música y finalmente después de varias veces que los vecinos le pidieron por favor que bajaran el volumen, llegó la policía y entonces ellos dijeron: nos están persiguiendo por causa del Evangelio. No. Eso no es persecución por causa del Evangelio. Eso es falta de sentido común. Es falta de amor y muchas veces es orgullo. Entonces, tenemos que identificar bien lo que eso significa. Nosotros, tiempo atrás, ¿por qué cree que tenemos una batería así, eléctrica? Que nos costó 3 cosas: sangre, sudor y lágrimas. Así que hay que cuidarla y con esta, pero tienen que hacer mi funeral con esta cuestión. Bueno, hay más. Así. Porque los niños ensayaban, claro, y de repente vienen en un horario para ensayar, para esta cosa. Y bueno, y los vecinos reclamaban por eso. Y en realidad yo me paraba por eso, sentía la batería. Y esa es la razón, bueno, hicimos esto. Y además redujimos un poco. Y eso no significa que los vecinos dijeron: ¡ay, que son buena onda estos canutos! No. No, sentido común. Seguramente siguen teniendo el mismo rechazo de siempre contra nosotros, pero nosotros no damos motivos para eso. Y no que si el Señor está con nosotros. ¿Cierto que suena distinto? Bien, Filipenses 1:29. Desde el versículo 27 al 30. El 29 es el foco, pero para tener contexto. El apóstol está diciéndole a estos hermanos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición,
más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, si tú y yo estamos en ese vosotros, tenemos que poner atención en esto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, nos ha concedido. Por eso dice que la fe no de nosotros, viene de Dios. Tú crees en Dios porque Dios te dio fe para creer en Él. Ese es otro tema, pero recuerden eso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por eso dice después el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, consolación en Cristo. ¿Cómo se consuela el mundo? ¿Cómo el mundo pasa sus penas? ¿Han visto las películas? Tuvo una ruptura amorosa, todo. El bar. ¿Cómo nos consolamos los cristianos? Si algún consuelo en Cristo, dice. Tenemos que aprender de Dios todo aquello que Él nos ha provisto. Quisiera terminar solamente recordando que esta bienaventuranza tiene una segunda parte, donde vamos en el versículo 11 de Mateo 5 a describir un poco más en detalle cómo es que los cristianos fueron, son y serán perseguidos. El versículo 11 y 12 terminará esta primera sección del sermón de las bienaventuranzas, pero quiero no terminar sin antes realmente pedirle al Señor por todos nosotros, comenzando por mí, que en nuestra naturaleza caída, que en nuestro humanismo, que en nuestra perversión mental que podemos tener, no olvidemos que somos hijos de Dios y que el poder de Dios reposa en nosotros justamente para luchar contra eso, para poder vivir una vida que le honre, sabiendo que siempre estamos en deuda, pero no conformándonos a eso. Como dijo el apóstol Pablo, nos seguimos extendiendo hacia adelante. Que volvamos a leer estas bienaventuranzas y las estudiemos para nosotros mismos, porque estas bienaventuranzas no son un camino para ser salvo, son el camino de aquel que ha sido salvado. Así es como Dios quiere que seamos. Nos cuesta, hermanos. Cada uno de nosotros lucha con sus propias maldades. Agresividad, orgullo, envidia, deseos mundanos, lascivia, quién sabe, con alguna o con todas. El Señor Jesucristo dijo en Lucas, cuídense cuando todo el mundo los aplauda. Porque el cristiano no ha sido tomado por Dios para el aplauso del mundo. El cristiano ha sido tomado para vivir una vida que honre a Cristo. Y eso es odiado por el mundo. Y vuelvo a insistir, no es que tengamos todo el sufrimiento y la persecución, ni algo quizás homólogo a lo que está aquí. Pero por ser cristiano, tú no vas a tener la aceptación de todo el mundo. Nunca. Nunca jamás. Y eso, hermanos, es el precio que nosotros debemos saber que hemos pagado, estamos pagando y que seguiremos pagando si así el Señor lo dispone. Hay injusticia en este mundo, muchísima. Pero nosotros no somos conocidos por buscar esa justicia, aunque a veces nos irrita. Nosotros estamos puestos aquí para vivir la justicia de Dios, lo que es justo para Él. Lo que es justo para Él. No tenemos esa justicia, pero como dice la palabra en el versículo hay 5 o 6, los que tienen hambre y sed de justicia. No tengo esa justicia, pero tengo hambre de esa justicia, porque esa justicia honra a mi Señor. Honra a mi Señor.
aun cuando por causa de esa justicia, como dice el versículo 10, sea perseguido. Pero la promesa maravillosa, y con esto terminamos, ahí mismo en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y mira qué maravilloso, porque de ellos, y ahí hay una expresión que no está registrada en el idioma español, pero dice, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos no está en este mundo. El Señor Jesucristo delante de Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Y nos dice a nosotros, nuestro reino no es de este mundo y nos pertenece, somos ciudadanos de ese reino y estamos en este mundo para lo que vendremos, Dios mediante, durante el mes de enero, la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? La sal, la luz de la tierra. Tenemos un propósito divino, un propósito que no es el mismo propósito quizás con el que comenzamos siendo cristianos. En el proceso de madurez, cada vez nos damos más cuenta cuál es nuestro propósito. Fíjense que hace años atrás se popularizó un libro que puedes tener la opinión que tengas, pero el título era Una vida con propósito. ¿Se acuerdan? Todos nosotros también lo tuvimos, lo regalamos, y no estoy juzgando el libro, sino que fíjense que ese libro es récord de ventas. Récord de ventas. Creo que es el libro más vendido en los Estados Unidos, por lo menos. Dice, una vida con propósito. ¿Y sabes qué? Lo triste es que muchos de los que compraron y usaron ese libro somos cristianos. Lo que significa que los cristianos no hemos llegado a entender todavía cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy vivo y no muerto? ¿Por qué voy al cielo y no al infierno? Porque no tuve que ver en ninguna de esas decisiones. Dios las ha tomado por mí, y si no conozco y reconozco el propósito que Él tiene para eso, voy a pasar una vida sin propósito. Queriendo ser como en el mundo, queriendo ser como los demás y perdiendo el tiempo y no ganando tiempo en el Señor. Y con esto termino para que no haya problemas de que tengo que abandonar el trabajo, no puedo hacer esto, no. Siempre los cristianos somos reconocidos tristemente por lo que no podemos hacer y no por lo que podemos hacer y debemos hacer, porque nosotros mismos nos hemos encargado de darle un valor superlativo a lo que no podemos hacer y así como a lo que podemos hacer. Es como que nos estamos perdiendo la gran diversión. Y por eso gran parte del pueblo de Dios vive tan amargado. Tan amargado. Y esa es una situación absolutamente contradictoria. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que no olvidemos cada una de estas palabras, que no las dejemos ahí, que las repasemos, que no las personalicemos en mi esposo, mi esposa, mi hermano, no, en ti, en mí. Esto es personal, pero trae un beneficio corporal, porque en la medida que yo permito que el Espíritu Santo me transforme esta imagen, ¿sabes qué? Soy mejor pastor, soy mejor esposo, soy mejor hermano, en favor tuyo y tú en favor mío. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Y te pedimos perdón porque ciertamente, Señor, necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Porque esta es la medida de ese examen, Señor. Aun cuando estemos faltos en todos ellos, Padre, en todas estas bienaventuranzas, en cada una de ellas, Señor, estamos faltos y es seguro que es así. Pero podemos ver el brote del fruto y nos estiramos, como decía Pablo, Señor, hacia adelante con el anhelo de alcanzarlo, Señor. Porque en la medida que lo hacemos,
te honramos a ti, te glorificamos a ti, te alegramos a ti. Gracias, Señor, te doy en esta hora por nuestros hermanos, hermanas, por los que nos ven, Señor, por los que estamos aquí. Y como siempre, el anhelo de nuestro corazón es que esta palabra no vuelva vacía, sino que realmente transforme nuestras vidas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.